A ver, voy con otra cosa más que acabo de leer. Mire, aún no veo cómo está la actividad, pero voy a contar lo que acabo de leer. Dios, recuérdese que lo que estaba diciendo ahora en lo de Abraham, los 3 varones. Uno de ellos era Jehová, o sea, Cristo Jesús. Pero entonces Jehová, parece Cristo, se subió, parece que ascendió allá arriba al cielo, que los otros 2 varones eran los ángeles. Seguí leyendo, eran 2 ángeles. Siguieron para allá, para Sodoma y Gomorra, que iban a destruirla. Recuérdense que los ángeles tienen poderes. Yo tengo varios pasajes, varias citas bíblicas donde habla sobre los ángeles y de los diferentes poderes, de algunos que se habla. Por ejemplo, el ángel Uriel fue un ángel escogido por Dios que está encargado de las estrellas, de los astros, y se sabe el nombre de cada estrella, saber cuántas y qué cantidad de estrellas existen, y se sabe el nombre de cada una. Ahora, ellos dos se querían mantener, pasar la noche en la calle de la ciudad, o sea, ahí se van a quedar casi desvelados, pero los ángeles tienen cierta capacidad que a lo mejor a nosotros aquí en este cuerpo no la tenemos aún. Pero bueno, en el caso del único justo que habitaba ahí, que era el sobrino de Abraham, lo siguió insistiendo con ellos para que se quedaran dentro de la casa de él. Ahora, cuando Dios ya fue a destruir la ciudad, dice, oye, acá dice, el sol salía, entonces Jehová, mire, aquí vemos que fue Jehová. Aquí lo que voy a leer que fue Jehová el que hizo descender, el que destruyó. No menciona que fue poder de ángeles, pero los ángeles tuvieron que, es como decir, mire lo que acabo de leer, como recuérdense que somos instrumentos ya sea de Dios o ya sea del diablo, y el diablo o Dios, en caso del diablo, para hacerle algo a alguien, en algo necesita una vasija, un recipiente, un cuerpo. El diablo a través de nosotros nos puede utilizar en un determinado lugar para ya sea maldecir a un lugar, ya sea con una palabra que quieres que tú sueltes. Recuérdese lo de la burra de Balaam, el mago ese Balaam, que un rey lo buscaba a él, la presencia de esa persona, para que simplemente de un lugar alto maldijera al pueblo de Dios, y Dios cuando le abrió la boca era para bendecirlo, no dejó que los maldijeran. Entonces vemos aquí que Dios mismo fue diciendo, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. No dice los ángeles, con el poder de los ángeles, creo que en otro pasaje dije, no, el ángel hizo esto. No, aquí dice que fue Jehová, pero ¿qué es lo que? Eso fue una guerra espiritual también. Dios necesitó, Dios necesitó, voy a decirlo así con esta palabra, 2 presencias de 2 ángeles, o sea, de 2 personas en un lugar determinado. Es como, por ejemplo, para Dios decretar un juicio sobre un pueblo, sobre una ciudad, te dice, ve a tal lado, y simplemente con que te pares allí por ser hijo mío, vas a hacer una vasija, un recipiente para yo decretar paz, porque recuérdese que los cielos se unen en Cristo Jesús, y Cristo Jesús, cuando lo aceptamos, viene a morar dentro de nosotros, o sea, los cielos se van a manifestar en nosotros. Y entonces me acordé de cuando Dios me hizo ver lo de la Rita Longa, que era de Dios. Yo estaba trancada y cerrada, y así es, de que ese territorio le pertenecía a Dios. Ya se acababan las clases, se acababan todo, y yo me plantaba allí, así como tipo Los Ángeles, eso, no te muevas de ese lugar, lo sentía. Y sí, había una guerra espiritual, sí la hubo. Y me acuerdo que yo estuve en el ayuno de 40 días allí, y yo después di vuelta como un remolino. Me acuerdo de las nubes, en las nubes, los ángeles, los carruajes de fuego. Para la gente eso era tostadera mía, hoy en día están creyendo. Y entonces por las cosas que están sucediendo. Y entonces yo me plantaba, así como los ángeles que fueron llevados a ese lugar y se plantaron ahí. Y entonces Dios decretó, hizo un juicio de azufre y fuego sobre ese lugar. Y entonces así yo he hecho varias veces.
En Viento Recio, cuando me he plantado allí frente a Viento Recio, de esto es de Cristo, tiquitica, ahí frente como tomando territorio. Y allá en Casa Profética, para que se acabe el montaje espiritual de la historieta que siempre se forma, que mientras yo estoy en asuntos de mi Padre de los cielos, se monta el dilema espiritual, los espíritus no salen, entonces la mente, la gente, los pensamientos, y la gente de momento se le hace agua a la cabeza. Ay, yo pensaba esto porque lo que el diablo le estaba poniendo en la cabeza y veo esto por acá. Ay, y entonces así es la historia. Y entonces para que se acabe toda esa historia, muchas veces enfrentándome a todas esas circunstancias, ya sea también para entrenar al pueblo, ya sea por lo que sea, me ha venido a mi corazón. Por ejemplo, mira, antier creo que fue antier, de momento acá, mi mamá, yo no me percaté la escuché, pero no le hice caso a eso, no sé qué cosa fue que dijo. Creo que fue un espíritu en ella de algo. Y cuando yo fui allá a buscar al acto para traerla para acá, bajando la escalera por el costado de la casa, me viene a mi corazón, dice que fue cosa de Dios, de párate un momentico allí frente a la iglesia. Y digo, bueno, ahí fui para allá, normal, me vino a mi corazón a hacer eso. Y yo venía para acá y de momento me vino eso en mi corazón, ¿ves? Por ejemplo, que es como el cambio que hubo en el corazón mío, de en vez de ir a la piedra, que yo ya lo había pensado y todo, oye, y lo anuncié. Y después me vino a mi corazón, no para allá, ve para allá, ¿ves? Y así es como Dios me ha estado moviendo. Y entonces lo conozco, ya yo reconozco a mi papá. Y entonces me planto allí, y ya cuando me planto allí, ¿qué fue? Ya no sé si ya había un de esto que de momento digo yo, ay Dios, en lo que me metiste. O sea, algo así. Y entonces de momento desaparece Joel, viene el pastor Joel normal allí, qué sé yo, nos saludamos, y yo sentí emociones y cosas en ese momento de espíritus de enamoramiento, de tu historia, nos dimos la mano y yo, aquí me quedo plantada como quiera, porque el diablo no me va a sacar, que miles de veces me saca de los lugares por los pensamientos y un montón de cosas, digo, aquí me quedo para, hasta que ya yo sentí que ya me tenía que retirar, así como los ángeles, ya, porque existen cosas espirituales que para que se quite toda esa historia en lo natural, tienen que quitarse primero en lo espiritual. Y entonces, ¿quién es el que anda junto con el pueblo de Dios? El ángel del Señor, Cristo mismo. Entonces hay una batalla que no la estamos viendo. Y entonces, mira, hay ángeles encargados, en cada iglesia hay ángeles que Dios posicionó. Por ejemplo, hace tiempo yo tuve un sueño, yo estaba cuando en la iglesia adventista, y en ese tiempo sentía manifestaciones y sentía cosas de espíritu, como hoy en día también en tu historia. Pero hubo un día que yo tuve un sueño donde yo vi a mi tío Pedro, que yo creo que era, yo estaba huyendo de un espíritu de muerte, de los demonios, yo estaba huyendo de los demonios, la misma historieta casi algunas veces. Y entonces como que en casa de mi tío Pedro, que él vive en Buenaventura, ese fue el sueño, no digo que sea así, habían levantado como una iglesia y yo entro a esa iglesia. Y luego que yo estoy ya en esa iglesia, yo sentí como que es como decir un ángel grande y fuerte donde sentía protección, porque en cada iglesia, de acuerdo a Dios pone ángeles encargados. Ahora los ángeles, conforme al cabeza encargado de la iglesia, se puede corromper o se puede atar al ángel. Si el cabeza se está corrompiendo, usted va allí, yo ato ese ángel, le ordeno que quede atado, que no se va a corromper, y decreto que el ángel del evangelio eterno es el que va a ser establecido, que se va a predicar tu palabra, se hacen declaraciones para que esas cosas no ocurran, porque siempre viene perencito intentar incitar el cabeza a eso, y ese ángel fue posicionado ahí para que el ángel no se corrompa, lo puedes atar, tenemos esa autoridad. Y entonces, así mismo, como no sé cómo es la historia, que han entrado potestades que tienen que ver con malos deseos, a influenciar los de la alabanza, a influenciar los dirigentes que están en el momento, no sé cómo es no sé cómo es que han entrado. Y entonces cosas así sí están pasando. Y entonces, recuérdese que dice la palabra de Dios, el ángel del Señor acampa alrededor de sus hijos y los defiende. Y entonces hay constantemente una interacción, una guerra espiritual, mi hermano, constantemente de espíritus que se están desatando, moviéndose de aquí para allá, tomando el control de la mente de la gente moviéndose, que muchas veces se ve la movida en los carros, la forma de todas las cosas, porque ciertamente es en lo espiritual que está sucediendo. Y entonces tenemos presto no sé qué X cantidad de ángeles, el mismo Cristo que venció al diablo, a nuestra disposición. Simplemente es abrir nuestra boca. Yo ato, aparre, que tara, envío ángeles, que sé yo, estoy activando el ángel príncipe encargado de esta provincia, estoy estableciendo que los cielos se abren, tiqui, 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 yo ato y decreto que los ángeles de la creación recata, y hacer todas esas declaraciones de guerra desde que ya 12 y un minuto empieza a declarar para el día.
Y entonces, no solamente uno, si unos cuantas gente, unos cuantos hijos de Dios lo hacen. Entonces, me acuerdo que yo creo que yo exactamente cuando yo vaya a la agenda de color carmelita, que es una que cuando yo empecé a notar cuando estaba en la iglesia adventista, hizo volver bien el sueño ese, creo que está anotado ahí y lo voy a recordar, porque luego de eso me vino a mi corazón. Yo estaba en la iglesia adventista y yo inclusive defendía lo que se predicaba de guardar el sábado y toda esa historia, ¿ves? Yo estuve en el trabajo haciendo fuerza por toda esa historia también. Y entonces que cuando ya llegan a medio de la liberación, qué sé yo, que conozco a Mayín, que me habla sobre, ahí me habla sobre el acta del decreto, qué sé yo, ahí yo creí, ahí me fue revelado de que no se guardaba el sábado, cosas así, y entonces me vino a mi corazón, me quedo acá, fue donde Dios me colocó en verdad, y creo que no sé si ese mismo momento se me recordó el sueño que tuve del cambio de iglesia, como que ahí iba a tener y verdad un ángel encargado en esa iglesia que me iba a estar protegiendo, porque ciertamente es como decir el nivel de protección donde hay, el nivel de autoridad del ángel, de acuerdo, creo que no sé si van de la mano, conforme al cabeza posicionado en la iglesia, y de la presencia del Espíritu de Dios que esté. Porque tú ahora mismo tú entras a una iglesia católica que se llama iglesia, pero no hay ángeles ahí no tienes protección, más bien ahí te van a minar más aún por todos los ídolos y tus historias. Y entonces es así. Y entonces pasa eso, lo de la presencia de las personas, de posicionarte de verdad. Es como el jueguito, ya otra vez lo mencioné. Hay un jueguito que es de como tipo unos soldaditos, ¿ves? Diferentes de tipo de eso, de caballos, de arqueros, que es como los azules y los rojos, que tienen que ir tomando los territorios. Así es en Dios, mi hermano, también. Así es la guerra espiritual y así es que de momento vienen y te están tomando tu territorio. Entonces tú vas para allá, haces la pelea con ellos, la guerra espiritual contra los espíritus y los demonios, te derribas esa historia y entonces te tienes que quedar inclusive hasta plantado allí por un rato para que eso se tome. Oye, te tienes que quedar plantado ahí por un rato para que eso se tome. Y entonces ya después estableces esa gente, hijo de Dios, allí, pero entonces si viene el parecer y no, eso no va a pasar. Ya tú te vas tomando, vas avanzando y vas rompiendo todo lo que tiene que ver con el diablo y te vas posicionando, y luego que ya lo tomas, si te vas, dejas eso vacío. Y entonces tienes que dejar una protección angelical ahí en ese lugar y el Hijo de Dios constantemente que estén ahí cuidando y orando y ungiendo y protegiendo para que no venga perseguido, porque Dios ha permitido por su gracia que también muchas veces, no sé, han entrado potestades, han entrado espíritus, se han visto manifestaciones de ciertos espíritus que no tienen por qué estar, porque más bien eso está cercado y minado por ángeles y la presencia del Espíritu de Dios que quema, y los demonios no soportan esa presencia. Entonces hay cosas que Dios nos abre, si Dios nos abriera los ojos para poder ver lo que está pasando en el mundo espiritual, la gente se cayera de pata, mi hermano, y eso va a pasar pronto porque vamos a estar en esa interacción de poder ver, así como en el jardín del Edén vamos a estar, va a ser una vida, eso va a ser ya algo normal en nuestras vidas, ¿entiendes? De que ya va a llegar el punto que ya tú te acostumbres, como cuando ya tú te acostumbras constantemente en ir a ciertos lugares porque ya te adaptaste a eso y ya tú estás adaptado, entonces te adaptas, ya al principio te va a sorprender, o por un mes, y tú debes estar pensando en esas circunstancias, y si ves cosas nuevas, digo, cosas así, pero ya va a llegar el momento que te vas a adaptar a esas cosas, a lo sobrenatural del reino de Dios, y lo otro que lo vas a estar observando también. Entonces, quiero decir algo más sobre esto, que hice una anotación rápida allí. Hubo otra vez, nosotros somos vasijas, somos recipientes, a través de nosotros los espíritus se pueden teletransportar, y creo que me estoy dando respuesta, no sé por qué razón, porque cuando yo, y yo no digo que el ángel del Señor Cristo está conmigo, pero a mí me persigue perencejo, cuando yo llego a un lugar, ahí se monta, todo lo sabe, las cosas espirituales, si hay bendición, pero tú sabes quién viene a torcer. Y cuando yo llego, algunas veces las potestades han intentado influenciar, otras veces, yo algunas veces no he contado, pero cuando cantaba también pasaba, pero ya me he mantenido cerrada la boca, de que empiezan a influenciar los de la alabanza. Entonces que como que quiere llegar la adoración a Dios y de momento sentimos una obstrucción en el alma, como que nos sale ya de nuestro espíritu para que llegue a Dios, y entonces como que no, eso de verdad no está, hay algo ahí
allá arriba que no está dejando que llegue, que penetre el segundo cielo, Babilonia, se rompa eso y llegue al trono de Cristo para que haya una conexión, el fuego, la columna de fuego. Y entonces que se achicharran, se achicharran. Y entonces, que mira, esto es otra, que son muchas experiencias. Hubo una ocasión que aquí llega un hombre a casa de mi tía a llamar, pide el teléfono para hacer una llamada. Ese hombre cargaba algo espiritual, de una cantidad de espíritus. Yo empecé a sentirme un momento mal, mi tío empezó a alterarse, a pelear, mi tía no sé qué, mi mamá se percató, mi mamá fue la que en ese momento dijo, yo creo que iba a orar, y me quedé, y mi mamá dijo, espérate un momento, creo que fue mi mamá. Y cuando el hombre se fue, ya yo empecé a sentirme bien y ya el pleito se fue. Te digo, mira, el hombre, los espíritus que lo estaban atormentando, él era un canal en vez de ser de bendición, también lo que traía era esos espíritus arriba a él, y entonces los demás estamos recibiendo azote con respecto a esos espíritus. Y entonces, como la historia está, entonces, ¿cómo se llama eso? Es como la gente dice, el que buen árbol se arrima, dicho, el que buen árbol se arrima, es una frase de buena, ¿ves? O el que da al otro, entonces historia. Pero hubo una ocasión, me acuerdo también de algo más, que estaba en el parque, sentada, creo que era conectada, y de momento llega un muchacho con tatuajes, pero teniendo como una presencia así, de momento siniestra, ¿ves? No digo que la gente que te tocó tatuajes sean así, sino que vi eso en él, y cuando él se sienta en un barco, en un barco cerca de mí, y de momento veo que él me mira, y cuando me mira ya, a través de él, en ese entonces eran espíritus de fobia, porque el espíritu de fobia te viene por esta puerta de aquí del espíritu, el de temor también, otras veces el espíritu de odio también te puede ministrar por aquí, por esta puerta del espíritu, y si, no sé por qué razón, se pueden, no sé, hasta ahora a mí se me han manifestado en los brazos, porque donde ellos se acomodan en diferentes partes del cuerpo. Los del área sexual no se te van a acomodar, es decir, digo yo, un ejemplo, en la garganta, se te van a acomodar en tus partes íntimas, ¿entiendes? Los de la axila y toda esa historia, ¿ves? De acuerdo a la función de cada espíritu demoníaco es donde van a estar colocados, ¿entiendes? En tu cuerpo, se van a acomodar ahí para influenciarte en esa parte de ahí. Y entonces, que siento ver eso del espíritu de fobia, entonces empecé, y entonces de momento yo empecé, Isabel, mi maestra, estaba de testigo, yo le contaba y ellos veían, igual que Darío, Josué, que ellos en ese tiempo, que son adventistas, son hijos de Dios también, son maravillosos hijos de Dios. Ellos andaban en ese tiempo, yo andaba con ellos, y ellos me estuvieron como más o menos encaminando, ven, dale, vamos allá, que no sé, cosas de Dios, y era algo que yo no lo podía resistir. Yo tenía, vete para la casa y escóndete, y me escondía, una fobia, y eran ellos para que yo ni me, como siempre, para que ni me relacionara, para ni que ni fuera yo. Dios poquito me fue libertando, fue rompiendo personalmente conmigo pactos en la propia casa conmigo, su presencia. Y entonces, ¿ves? Sentí eso y me puse a orar, abrí la boca, empecé a orar, y se fue, y hasta inclusive el muchacho reaccionó, fue inducido por espíritu para, ve, a través de un canal, una puerta, azotar. Y así es con las personas, y lo que uno ni cuenta se da. Es como, por ejemplo, cuando tú sientes cuando alguien te está observando, cuando hay veces que yo me ponía a jugar eso en la secundaria, de que quédate fijamente observando a alguien, y como que no sé por qué razón uno siente eso, esa percepción, que hay veces que reaccionaban y ve que sí siento como que alguien me mira por acá atrás, porque ciertamente hay alguien que te está observando. Y entonces cosas así que suceden, entonces el muchacho se fue para otro banco, ¿ves? Se fue de ahí, se fue, en el momento que corre se fue. Así también alguien que tenía un collar, a través, si tú andas con collar, si andas con pulsita, si andas con cosas de esas trabajadas que son de santo, por ahí es una vía para el diablo, porque está ya pactado con ellos, entonces por ahí se mueven y pueden llegar y tener acceso a ti. Y entonces lo más mínimo, el diablo busca lo más mínimo, que regala un lapicero, dice alguien, entonces lo tienes metido en esas casas, voy a ver, cuando lo saques de ahí, le rompe todo eso, porque al amor se le pegó una cosita de esa ahí que tú no estás viendo. Y entonces cosas así, el diablo siempre busca, el diablo no pierde tiempo, eso no es fanatismo, no es lo que era. Es que el diablo de verdad se toma bien en serio su trabajo, y el diablo no está perdiendo el tiempo como nosotros, que estamos muchas veces en lo que no debemos estar. Debemos de estar siendo entendidos, recibiendo las enseñanzas, y de que espérate, que ya sé esto es del diablo, ya espérate, por ahí no me voy a meter, para que después cuando te rompan los pactos y tu historia sea menos la historia, porque después él te saca tarjeta.
Y entonces eso sí es real, Señor. Señores, 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 es real, es real, es real. Atesore cada cosa que se está compartiendo a medida que uno va leyendo, va entendiendo. Me respondí a algo que de momento me pregunté, mismo leyendo aquí me respondí. Y entonces, fíjese usted, es como con la presencia de alguien. Hay un testimonio de alguien, que no voy a mencionar el nombre de la persona, que simplemente Dios le dijo, ve a tal lugar. Era algo para una guerra. Y entonces cuando ella llega a ese lugar, ella como a la expectativa, como que iba a ser, y Dios le dijo, no, mantente simplemente parada en ese lugar. ¿Cómo? Sí, solamente con tu presencia. Dios solamente necesita la presencia de una persona, de alguien, un hijo de Dios. Si Dios te dice, ve a tal lado y quédate parado ahí en esa esquina, en ese poste, obedece y ve para ti en esa esquina, en ese poste plantado. Hasta que ya Dios te haga saber, ya te puedes retirar. Porque a través de ti Dios tiene designado para cada persona un ángel, y Cristo en nosotros pelea, y algunas veces ni cuenta nos damos de las guerras que se están enfrentando en el reino espiritual. Todo es producto de lo espiritual. Si tú ves movida en lo natural, es porque en lo espiritual está viendo una movida y está viendo guerra. Y entonces así es la guerra de hoy en día. Guerra de espíritus, como ataques de titanes, y así, contra dos reinos. El diablo, que ya no tiene nada, pero que hace fuerza, y el reino de Dios, Cristo, que es el que venció todo, que nos dio la victoria a todos nosotros. Y nada, y toda esa historia, entonces nada, y sí, Cristo, manifiesto a Cristo en este lugar, la sangre de Cristo, tiqui tiqui, tiqui tiqui, tiqui tiqui. Y entonces, recuérdese que la columna de fuego representa a Dios, andaba con el pueblo de Dios de día en forma de nube y de noche en columna de fuego. O sea que Dios está al tanto y Él está con su pueblo. Entonces, nada, levanten una oración y ya de punto. Sigo acá y a ver qué más se me... Buenas noches. Hola, para mí hace ya como casi una eternidad, exagerando de que no podía hacer videos, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero meter en ese tema. Quiero darle continuidad a una de las predicaciones que tenía guardadas y pendientes a publicar sobre nuestra presencia en cuando está nuestro cuerpo, nuestra presencia en algún lugar, lo que ocurre. Por ejemplo, quiero contar, se me ha abierto el entendimiento para poder entender sobre eso, contar hoy, en el día de hoy, el testimonio de lo ocurrido hoy acá en una de las iglesias a la cual donde esas personas están bajo mi cobertura. Soy encargada como esposa de Cristo, de cuidar el cuerpo de Cristo. Cualquier iglesia donde Dios me coloque y donde me ponga en mi corazón, cuélate ahí, haz esto, lo otro, me corresponde. Y entonces, nada, me vino hoy bien temprano por la mañana, en el momento de ya el horario de ocupar el portal, de ir específicamente, así como fui en ese video, lo van a ver, allí al centro de poder, en esa edificación masónica que ocupé el portal, porque cuando ocupas el portal Dios desata juicios y es una puerta abierta. Entonces, con respecto a varias ocasiones cuando estuve entrando a esa iglesia allí, ciertamente, de verdad, tienen la presencia del Espíritu Santo de Dios, una presencia hermosa del Espíritu de Dios. Desde el día 1 que yo llegué allí, la primera vez que yo llegué allí, el Espíritu de Dios cayó sobre mí, que yo no me podía parar. Yo estaba en el piso postrada, me quise levantar y no me podía parar. Aún sigue testificando de que está allí y está, su presencia está. Pero que con respecto a guerra espiritual, con respecto a espíritu, hay potestades. Potestades son espíritus demoníacos que influencian los malos deseos de las personas, ya sea, o sea, que te va a influenciar no tu espíritu, sino tu alma, emociones y sentimientos. Entonces, hubo como dos ocasiones. Hubo una primera ocasión que hubo un día donde yo decidí en mi corazón llevar a mi gato Rubén, que estaba endemoniado, que estaba con ciertos espíritus y ciertas manifestaciones, allí junto con ellos, para que fuera libertado. Pero hubo una movida espiritual en ese instante que no sé si lo deducieron, qué fue lo que pasó,
que cuando yo busqué la presencia, me acuerdo, creo, sí, del Espíritu de Dios aquí en la casa, y yo estaba ya empoderada, o sea, por el Espíritu de Dios. Cuando llego allí a la iglesia, que piso allí, que apenas que entré a ese territorio, que más bien es territorio de Dios, de ángeles, del Espíritu Santo, se me descompuse por completo. O sea, ese empoderamiento que tenía se me fue. Es como creo que hubo alguien que estaba como a la expectativa al ver algo, y de momento el otro como que también se quedó así, es que hasta yo, o sea, en vez de salir, que me descompuse por completo. Y por cierto, no sentí ese día la presencia del Espíritu de Dios en esa iglesia. Dentro de mí algo me hizo saber que el pastor a cargo en esa iglesia, que es donde reside esa presencia del Espíritu de Dios, no estaba allí en la iglesia. Y ciertamente creo que así fue. Esa fue una de las experiencias de lo que pasa en algo en lo espiritual, una movida, y cuando tú vas en lo natural, tú experimentas esas emociones, o no siento que sé, que es esto, que lo otro, que no sé qué está pasando. Entonces cosas así. Regresé con el gato para acá, para la casa, y para resumir el testimonio. Entonces hubo otras 2 ocasiones donde como que fui, pero como que me quisieron influenciar en las emociones, sentimientos, y sí se ve hoy en día, que no quiero hablar sobre eso, esas influencias de ese espíritu, una potestad que no sé si es constantemente que quiera o esté influenciando a esa persona, pero sí en esta nación, con respecto a mi persona, está influenciando a no voy a hablar exagerado, pero sí a varias personas, ¿ya? Entonces, cuando hoy me viene a mi corazón, porque es como que eso me ha limitado, como que es como que me está diciendo, no puedes entrar aquí, no puedes disfrutar de la presencia de Dios, no puedes disfrutar de tus hermanos, no puedes disfrutar, te voy a hacer un obstáculo, una obstrucción, porque también a ti te voy a influenciar, no solamente al que está establecido allí como cabeza, que la cabeza es Cristo. No vas a estar unida. Eso es la idea del diablo. Entonces, ¿qué pasó el día de hoy? El día de hoy me levanté temprano de madrugada y me fue viniendo el corazón de ir allá. Otro por un dilema que estuvo fuerte en lo espiritual ahí conmigo, un chisme espiritual como tipo con lo de mi tío, con mi hermano. Y entonces yo haciéndole con 20.000 síntomas, emociones y cosas, haciéndole frente a que el pueblo, sujétate, gente, sujétate, ahí me paro y adelante, que es mi hermano, es mi familia, no sé qué, esto se acaba. Y entonces, cosas así. Y entonces que estaba aquí y me fue viniendo a mi corazón la idea de ver en la placa, ocupa el portal. Y ya se había escuchado cierta cosa, que es algo que es mentiroso. Que esas cosas son mentirosas, están pasando ciertas cosas que hay veces que si tú te dejas llevar por eso, tú te crees esa historia, y son cosas, diseño y un montón de historia de que para qué hablar. Entonces fui, y apenas que llegué allí, que subo la placa, sentí una influencia demoníaca, porque me estaba como que imposibilitando orar, y estaba sintiendo como que me quería a influenciar emociones, sentimientos. Ya yo aquí había tenido ya un trato con Dios en la casa, donde reprendí a toda persona que se pasa mirando para ciertas historias, y no quiero hablar de ese tema en el área sexual. Y entonces regresé rápido, porque es como 6 casas o 7 casas de aquí de mi casa, la iglesia. Y entonces rápido busco el aceite, eché aceite, oré, y por el Espíritu de Dios hice diferentes declaraciones que regresaba el corazón de esa persona, así como ve, como se conoció esa santidad, esa más bien a mí como que me desviaba, ¿ve? Y más bien se sorprendió al escuchar a otra persona decir ciertas cosas hacia mí, a un inicio, cosas así. Entonces han pasado ciertas cosas que no son de Dios y no son del agrado de Dios, y entonces como que se ha ido aceptando esas cositas, y entonces eso, la persona que la que está al frente es la que tiene que tratar ese corazón con el Espíritu Santo de Dios, hacer morir las obras de las carnes por el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios testifica, y está con esa persona. Y entonces hay cosas que aparte de regiones de cautividad, cárceles de pecado y un montón de historias para allá, que se ha intentado ayudar en esas cosas, y entonces
ungiste ese lugar, hice diferentes declaraciones allí para cada miembro, que volviese esa santidad, esa pureza, cosas, decreto y cosas así que se estuvo haciendo a ti, el ángel encargado de esa iglesia, porque en cada iglesia hay un ángel designado por Dios para que guarde. Hay varios, pero hay un ángel cabeza. No sé si es el que va a estar o el que camina constantemente con el pastor de cada iglesia, pero sí hay uno. Entonces, si esa persona se quiere desviar, corromper, el ángel puede tener, así como los ángeles decidieron allá arriba en su voluntad corromperse, quedas atado, manifiesto a Cristo en este lugar, en el nombre de Cristo Jesús y cosas así. Entonces hace esos decretos y decreto que el ángel del Evangelio eterno va a estar predicando la palabra, tu verdad, tiqui, la luz, qué sé yo, y toda esa historia. Todo lo que el Espíritu de Dios ponga en tu corazón para que tú lo declares y lo profetices. Y entonces luego de eso, que hice esas declaraciones, empecé a ocupar allí el portal. Y yo hago un movimiento en el diseño, las personas saben acá qué cosa constantemente se está en la probadera, toda esa historia, y para allá. Y entonces ya ocupé el portal, me mantuve un ratico más allí y hacía con una cosa o la otra cosa. Estaba esperando acá que a ver si se montaba el diseño por acá o se desviaba para allá, ver cómo era la movida. Bueno, ya en fin, ocupé el portal allí. Y entonces, porque eso se decreta juicios, y entonces bueno, hoy no sé exactamente cómo estuvo la movida allá, si hubo menos influencia, qué sé yo, pero es como fíjate, yo me hice una pregunta, yo dije, ¿cómo Dios, hay ángeles, está la presencia y que los santos no liga con lo impuro? ¿Cómo se permite la entrada a esas potestades? Y entonces no sé si es que cuando nosotros le damos lugar en nuestro corazón, entonces a lo mejor cabe la posibilidad, como se cuentan escritos de chisme, de murmuración a las iglesias, porque el corazón de esas personas le dan lugar a esos espíritus y entonces somos canales, somos puertas. Entonces a través de uno, ahí viene, a través de uno, ahí viene, cosas así, hasta ahí. Entonces hay cosas que desconocemos porque no estamos viendo con los ojos, que Dios nos permita ver esa movida de ver los ángeles en verdad lo que están haciendo, porque hay ángeles designados que reciben a las personas en la puerta de la iglesia, que derraman una unción sobre la persona que está predicando. Y entonces cosas así pasan en lo espiritual, pero que uno siempre lo que ve es lo natural. Y entonces recuérdese que es el Espíritu de Dios el que hace todas esas maravillas y que nos usa, y eso es más que maravilloso. Y entonces nada, quiero agregar esto a eso de ahí que tiene que ver con cuando nuestra presencia, porque por ejemplo, a lo mejor de acá tú puedes decretar cosas para allá, pero Dios necesita el cuerpo tuyo o a ti específicamente de que vayas a tal lugar para que hagas tal cosa en ese lugar. Porque por ejemplo, no sé si era Ezequiel, que en el río Quebar es donde él tuvo unas visiones. Entonces hay diferentes lugares donde son portales, donde Dios tiene establecido algo, que ahí es donde Dios te va a mostrar algo, te va a usar para algo y que necesita tu presencia en ese lugar, así como en Morón. Si alguien de guerra espiritual no hubiera ido a Morón, un ejemplo, no sé si lo hayan hecho, hacer eso que sucedió, y de verdad que fue una avanzada y hubo tremendo apoyo también del cuerpo de Cristo, generales, capitanes, trabajando, ayudando en todas las cosas, porque sí, de verdad hubo tremenda movida. Y entonces cosas así que Dios necesita a nosotros como instrumentos de guerra, como vasijas e hijos de Dios, que estemos en determinados lugares específicos, plantados de aquí, como que es como, ya lo dije, no sé si lo dije, el jueguito ese de los soldaditos azules y los rojos, que van a un lugar a tomar ese lugar tiki, hay una batalla, hubo una batalla, en verdad, en lo espiritual, tomamos el lugar, lo establecemos, entonces la presencia de Dios ahí sobre ese lugar, y establecemos allí hijos de Dios que estén para que cuiden y viven, establecemos ángeles y cosas así, que no sé por qué no pueden entrar, pero hay cosas que pero bueno, es así la movida. Y entonces, nada, reciba cada enseñanza, abra su entendimiento, el por qué cuando Dios dice no ve tal lado, mira esto, te muestra tal cosa y cosas así. Entonces los bendigo.